Continuamos, iniciamos este segundo bloque de información precisamente con información vehicular gracias a la aplicación Waze, así que vamos rápidamente a conocer ya lo que sucede en Ciudad de San Cristóbal. Ya lo tenemos para usted ya listo en la pantalla para que conozca entonces cómo está registrado el tránsito a esta hora. Como podemos observar, aquí justamente en este punto es el puente que divide la ciudad de Guatemala con Misco y hasta este momento tenemos una velocidad máxima registrada de 19 kilómetros por hora. La línea color naranja nos indica que hay mayor fluidez de tránsito, así que por favor tómelo en consideración, tanto si se dirige hacia la zona 8 de Misco o bien está saliendo hacia el periférico. Ahora bien, la cosa se complica un poco más para quienes se encuentran en el Boulevard Sur, zona 8 de Misco, sobre todo sobre la Quinta Calle, la colonia Panorama, hacia la Torre, incorporándose a la Fraternidad Cristiana, las cosas se tornan un poco más complicadas. De igual manera, en este punto, sobre la Carolina IH, los kilómetros que se registran máximos alcanzados son de 5 kilómetros por hora. Pero vamos rápidamente a conocer y como le hemos estado invitando, usted puede ayudarnos a saber cuál es el tránsito en su comunidad. En esta ocasión vamos rápidamente hasta Chimaltenango, ya viajamos, así que ya estamos ya por obtener los resultados de lo que sucede. Veamos entonces, vamos a viajar un poquito para conocer y sí, efectivamente ya tenemos usuarios Waze en Chimaltenango. Específicamente, vamos a ver un poquito más. Sobre la CA1, accidente en la primera calle. Aquí tenemos entonces que hay una línea color naranja que nos indica que hay tránsito, pero los automóviles están pasando. Vamos a conocer un poquito si tenemos otro punto de referencia, calle Real. También sobre la CA1 Occidente, cerca del Tejar, la velocidad máxima es de 28 kilómetros por hora. Como siempre, le invitamos a que usted sea partícipe de esta aplicación que es completamente gratis. Como le hemos estado explicando, hemos ido a distintos lugares. En esta ocasión hemos estado en Chimaltenango, ya lo hemos hecho en Quetzaltenango y también en Mazatenango. Así que por favor, súmese y ayúdenos a ser reporteros del tránsito. Pero vamos a cambiar de información y vamos a retomar las noticias. En el segundo día del juicio de la quema de la Embajada de España, el Ministerio Público presentó un peritaje sociohistórico. El doctor Carlos Figueroa Ibarra habló del contexto en el cual se dio el incendio de la Embajada Española. Dijo que tal situación no podía ser más comprometedora para el gobierno de Guatemala de esa época. Desde el 10 de enero de 1978, cuando fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro, se inició un proceso de desestabilización en Nicaragua que culminó con el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979. El problema fue que ese estallido revolucionario se propagó hacia El Salvador y Guatemala en una especie de contaminación, se convirtió en una crisis regional. Agregó que si en este proceso judicial se confirma finalmente que el Estado fue el causante de este hecho, se podría calificar como un acto de terrorismo del Estado. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutú. Y el tribunal logró escuchar las declaraciones de 4 testigos propuestos por el Ministerio Público. Uno de ellos fue piloto y mensajero de la Embajada de España, manifestando que estuvo allí cuando ocurrió el incendio. Dijo que los campesinos tenían aspecto humilde y que respondieron al saludo que les hizo y que escuchó que la policía decía que no quede ni uno vivo. El siguiente en presentarse fue Elías Barahona, reportero en 1980 del diario Imparcial. Reveló que se enteró de la toma de la embajada cuando llegó al Ministerio de Gobernación. Allí se encontraban varios periodistas nacionales y internacionales. El ministro recibió una llamada telefónica del presidente Lucas García diciendo hay que sacarlos como del lugar. Esa orden fue transmitida casi inmediatamente por la radio al general Chupín. Honorable tribunal, la fiscalía quiere hacer una petición. Y el Tribunal Séptimo absolvió a Lester Antonio Santos Monterroso, señalado por el Ministerio Público de ser el autor material de la muerte del chef internacional Humberto Domínguez. El tribunal no encontró suficientes pruebas aportadas por la Fiscalía durante el debate para comprobar que Santos Monterroso fue el autor del crimen. El Ministerio Público había solicitado 40 años de prisión por el delito de asesinato. El 8 de abril de este año, el cadáver del chef fue localizado en un camino de terracería de Villa Canales con un disparo en la cabeza. Y pasando a otra información, luego de una intensa observación del proceso de elección de las autoridades judiciales, la Comisión Internacional de Juristas presentó un informe del proceso, el cual califica como contaminado y advierte qué es lo que atenta contra la independencia judicial en Guatemala.
Para la Comisión Internacional de Juristas, desde el momento en el cual se integró la comisión de postulación, ya había vicios en el proceso debido a que algunas universidades que la integraban fueron creadas únicamente con este propósito, ya que ni siquiera cuentan con estudiantes en sus facultades de Derecho. Otro punto que señala la comisión es el hecho de que se demeritara los años de experiencia a los aspirantes y así se dañara la carrera judicial. Y finalmente, cuando llega al Congreso de la República la lista de aspirantes a los cargos de autoridades judiciales, cuando hay una componenda entre algunos partidos políticos para elegir a las personas no idóneas para el cargo. Según la Comisión Internacional de Juristas, ante esta elección, la cual catalogan como fraudulenta, es necesario que continúe la CICIG en nuestro país. Asimismo, harán un llamado a Naciones Unidas para que la relatora de independencia judicial venga al país. Asimismo, a la CIDH de la Organización de Estados Americanos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Los sistemas en la teoría son buenos, pero en la práctica ha sido pervertido. Parece absolutamente inverosímil y casi esperpéntico que haya facultades de Derecho que no tienen ni un solo alumno. Imagínense ustedes un barco sin tripulación. Es un fraude de ley. Luego, lo malo no es que las universidades participen, lo malo es que fraudulentamente se estén utilizando universidades para incorporarse al sistema. Y la sociedad civil calificó de ilegítimo e ilegal el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, por lo que hoy expusieron sus inconformidades ante la alta corte del país. En una vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocieron las demandas de sociedad civil por las comisiones de postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. La primera en tomar la palabra fue Helen Mack, representante de la organización MAMAC, la que señaló fraude de ley, debido a que varios de los comisionados eran también participantes. También David Gaitán, de Acción Ciudadana, señaló que veía a una Corte de Constitucionalidad bastante débil. Las diferentes organizaciones coincidieron en que para subsanar los vicios en el proceso se debe repetir. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Y Acción Ciudadana y otras organizaciones sociales analizan plantear otros recursos luego de que la Corte de Constitucionalidad dejara en firme la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Los recursos que se presentaron fueron sobre algunas materias, pero se pueden presentar nuevos recursos sobre otras materias. Eso es lo que se está analizando, por lo menos por parte nuestra, presentar nuevos recursos sobre nuevas materias, no sobre lo ya juzgado. Nosotros de verdad no estamos satisfechos con este proceso. Y entre un 15 y 20% de las audiencias judiciales son suspendidas. Debido a eso, el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Público Penal y el Ministerio Público estarán en coordinación por medio del sistema de interconexión electrónica, el que permitirá tener fecha y hora de las audiencias. La fiscal general Telma Aldana explicó que el Ministerio Público iniciará con el nuevo sistema en la Fiscalía contra la Vida, que tiene como prioridad la justicia en los juzgados de femicidio. El proyecto de unificación de las tres entidades fue impulsado por la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID. En el caso del Ministerio Público se va a iniciar con la Fiscalía, que conoce de delitos contra la vida y la integridad de las personas, y la Fiscalía, que tiene competencia para conocer casos de mujer, casos de violencia contra la mujer. Y luego el organismo judicial, particularmente los juzgados y tribunales especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en una primera fase. Y así vamos rápidamente a la publicidad. En instantes le esperamos con los hechos que marcan la jornada en el plano internacional. Ya volvemos.